Hola, en esta ocasión te hablaré sobre la escolástica y analizaremos cómo este movimiento filosófico y teológico medieval buscaba armonizar con la fe y la razón, utilizando a la filosofía clásica, especialmente la de Aristóteles. Todo esto con el objetivo de sistematizar las doctrinas cristianas. Se caracterizaba por un método de enseñanza y debate llamado escolástico, que incluía la lectura comentada de textos, lo cual se llamó lectio, y la discusión pública, al cual le llamaban disputatio. Este fenómeno fue muy común en las universidades medievales, aunque la escolástica va a tener su mayor influencia en el periodo de la Edad Media. Sus fundamentos filosóficos persistieron más allá de este periodo. Yo soy Franklin Raudales. En esta ocasión he elaborado una presentación con la ayuda de ella para que tu experiencia sea más amena. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la verdad, la Edad Media y ese núcleo de pensamiento que llamamos escolástica. ¿Qué pasa cuando la fe, los dogmas revelados, pues se topan con la filosofía, con la razón pura heredada de los griegos? Ese choque, eso es lo que vamos a explorar hoy. Tenemos un material muy interesante que traza toda esta historia, desde cómo empezó hasta, bueno, sus críticos más duros. Veremos figuras como San Agustín, Averroes, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, cómo lidiaron con ese reto enorme de compaginar dos visiones del mundo que a primera vista parecían, pues, incompatibles. Exacto. El desafío era tremendo, ¿eh? Hoy vamos a intentar desentrañar cómo se buscó construir puentes entre la revelación divina, lo que se cree por fe, y la razón humana, lo que podemos pensar y argumentar. Y fue un esfuerzo, bueno, que generó debates muy intensos, síntesis espectaculares, pero también críticas demoledoras que resuenan todavía hoy. Vamos a ver esos conflictos, las ideas clave y cómo todo esto dio forma a nuestro pensamiento. Muy bien, pues manos a la obra. Para empezar, ¿cuál era el gran dilema aquí? Las fuertes nos dicen que se intentó fusionar dogmas monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, con la filosofía griega, sobre todo Platón y Aristóteles. Pero claro, había roces. Totalmente. A ver, piensa en esto. La filosofía griega, en general, veía el mundo como algo eterno, sin principio. No concebían una creación desde la nada. Y las religiones del libro, pues justo lo contrario. Dios crea todo ex nihilo, de la nada, en un momento concreto. Ahí ya tienes un choque, vamos, frontal. Y supongo que no sería el único punto de fricción. No, claro. Estaba la inmortalidad del alma, algo esencial para las religiones, ¿no? La idea de una vida después de la muerte. Claro. Pero para filósofos como Aristóteles, era algo dudoso, o directamente lo negaba para el alma individual como tal. Ya. O la misma idea de Dios. Un Dios personal que interviene, que tiene voluntad, como en la fe. O algo más abstracto, impersonal, como el motor inmóvil de Aristóteles. La gran pregunta era esa. ¿Pueden ir de la mano fe y razón? ¿O están destinadas a chocar? Los primeros intentos, según vemos aquí, vinieron del judaísmo helenístico, con Filón de Alejandría. Y luego ya con fuerza en el cristianismo, la patrística. San Agustín es como la figura clave ahí, ¿no? Usando sobre todo a Platón, bueno, el neoplatonismo, para dar un marco filosófico a los dogmas. Sí, Agustín es fundamental en ese primer momento. Intenta usar las herramientas platónicas para entender y explicar la fe cristiana. Pero luego, en Occidente, ese impulso inicial, digamos que se frena. ¿Por qué se frena? Bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente, la consolidación del cristianismo, y luego la prohibición explícita de la filosofía pagana. El cierre de la Academia de Atenas en el 529 es simbólico. La filosofía como tal quedó, digamos, bastante relegada en Europa occidental. Se refugió más bien en los monasterios. Pero, y aquí viene lo interesante, la filosofía griega no desaparece sin más, viaja. Exacto. Eso es fascinante. Profesores, textos, bibliotecas se mueven hacia Oriente, Siria, Persia. Y con la llegada y expansión del Islam, ¡boom! Esa herencia griega es redescubierta, traducida al árabe y revitalizada de una manera increíble. Es como un relevo cultural, ¿no? Totalmente.
Y en el mundo islámico surge la falsafa, una corriente filosófica muy potente que busca precisamente interpretar el Corán y la tradición a la luz de la razón griega. Figuras como Al-Farabi, Avicena, son importantísimas. ¿Qué aportaron ellos, por ejemplo? Pues mira, Al-Farabi, por ejemplo, es el primero que distingue claramente entre esencia, lo que algo es, y existencia, el hecho de que exista. Una distinción que hoy nos parece normal, pero que era ajena al pensamiento griego clásico, que veía el mundo como necesario, eterno, no contingente. ¿Y de dónde sale esa distinción? ¿De la propia filosofía griega o...? Viene sobre todo de la idea religiosa de creación. Si el mundo es creado por Dios libremente, entonces es contingente. Existe, pero podría no haber existido. Su ser no es necesario. De ahí surge la necesidad de distinguir el qué es, esencia, del hecho de que es, existencia. Entiendo. ¿Y Avicena o Ibn Sina? Avicena construye sobre eso un sistema metafísico muy complejo. Él define a Dios como el único ser donde esencia y existencia son lo mismo, coinciden necesariamente. Es el ser necesario por sí mismo. Ajá. Todo lo demás es ser posible, contingente. Recibe la existencia de Dios. Ojo, su visión de la creación era un poco neoplatónica, con emanaciones, no una creación directa y totalmente libre, lo que también generó debate. Pero su influencia en Europa fue enorme. Y luego está Averroes, Ibn Rushd, de Córdoba, que parece que fue todavía más radicalmente aristotélico. Sí, Averroes es un purista de Aristóteles. Su postura era muy audaz para la época. Decía, a ver, si la interpretación literal de las escrituras choca con las conclusiones demostradas por la filosofía, por la razón, pues es la interpretación de las escrituras la que hay que ajustar, no la razón. Uf, eso tuvo que ser una bomba. Imagínate, proponía como niveles de comprensión y ponía la demostración filosófica en lo más alto. Sus ideas sobre la eternidad del mundo o su visión del entendimiento humano que parecía negar la inmortalidad personal causaron muchísima controversia, tanto en el Islam como luego en el cristianismo. Él intentaba conciliarlo, pero Entiendo. sus tesis se veían como muy peligrosas. Y son precisamente estos textos árabes, las traducciones de Averroes, Avicena, junto con traducciones directas de Aristóteles que se habían perdido en Occidente, las que llegan a Europa. A través de sitios como la Escuela de Traductores de Toledo. Justo cuando estaban naciendo las universidades, siglo XII, XIII, y ahí sí empieza la escolástica propiamente dicha, la filosofía de las escuelas. Exacto. Ese es el pistoletazo de salida de la alta escolástica. Al principio todavía pesaba mucho la herencia de Agustín, la filosofía como sierva de la teología. Philosophia ancilla theologiae. Pero pronto estalla el primer gran debate interno, la disputa de los universales. Ah, sí, el tema de si los conceptos generales, como ser humano, justicia, rojo, existen de verdad fuera de la mente. Eso es, tienen realidad propia. Y había varias posturas. Los realistas extremos, muy platónicos, como San Anselmo, decían que sí, que esos universales existen realmente, como ideas, incluso antes que las cosas concretas. ¿Y en el otro extremo? Los nominalistas, como Roscellino, que decían no, lo único real son los individuos particulares. Sócrates, este caballo, esta mesa, los universales son solo nombres, flatus vocis, un soplo de voz, palabras que usamos para agrupar cosas, no tienen realidad fuera del nombre. Suena bastante moderno, en cierto modo. Sí, tiene un aire empirista. Y claro, como siempre, surgió una vía intermedia. Los realistas moderados. Es verdad, como Pedro Abelardo. Más aristotélicos, exacto. Decían, a ver, los universales no existen como cosas separadas flotando por ahí, como diría Platón, pero tampoco son solo aire. Tienen un fundamento en la realidad, en las similitudes reales que hay entre los individuos. Nuestra mente capta esas similitudes, abstrae lo común y forma el concepto universal. Vale. O sea, el concepto está en la mente, pero basado en algo real de las cosas. Eso es. Este debate parece abstracto, pero tocaba cuestiones fundamentales. ¿Cómo conocemos? ¿Qué valor tiene nuestro lenguaje para hablar de la realidad? Fue un debate muy vivo. Y en medio de todo esto, siglo XIII, llegan masivamente las obras completas de Aristóteles, muchas veces con los comentarios de Averroes. Y la cosa se pone
intensa en las universidades, sobre todo en París. Sí, eso fue una verdadera conmoción intelectual. De repente tenían delante un sistema filosófico completísimo, muy racional, que explicaba el mundo natural, pero que, claro, en algunos puntos clave, eternidad del mundo, alma, parecía chocar de frente con dogmas cristianos. ¿Y cómo se reaccionó? ¿Qué posturas hubo? Pues básicamente tres. Por un lado, los que podríamos llamar averroístas latinos, profesores de la Facultad de Artes de París como Siger de Brabante. Ellos adoptaron un aristotelismo muy, digamos, a lo Averroes, bastante radical. Defendían tesis como la eternidad del mundo, la mortalidad del alma individual, y llegaron a proponer la famosa y polémica teoría de la doble verdad. La doble verdad. Eso siempre me ha sonado raro. Como que algo puede ser verdad en filosofía y falso en teología. O al revés. ¿Se puede vivir así? Bueno, es complicado. Probablemente, más que defender dos verdades contradictorias simultáneas, era una especie de estrategia, una forma de decir, mire, siguiendo la pura razón filosófica de Aristóteles, llegamos a esta conclusión. Otra cosa es lo que dice la fe. Les permitía enseñar a Aristóteles sin ser condenados de inmediato. Pero claro, era una postura muy inestable y fue muy criticada. Averroes mismo no hablaba de dos verdades opuestas, sino de niveles distintos de entender la única verdad. Entiendo. Era una forma de cubrirse las espaldas, quizás. ¿Y las otras posturas? Pues estaba la reacción contraria, los teólogos más tradicionales, de línea agustiniana, como San Buenaventura. Ellos veían a Aristóteles casi como el enemigo, un peligro para la fe. Defendían la primacía de la iluminación divina, la tradición platónico o agustiniana. Rechazaban de plano la metafísica aristotélica. O sea, o Aristóteles o la fe. Más o menos. Y finalmente estaba la tercera vía, la de los que pensaron que sí era posible integrar a Aristóteles, los aristotélicos moderados. Ahí destacan Alberto Magno y sobre todo su discípulo, Tomás de Aquino. El gran protagonista de la síntesis. Exacto. Ellos creían que el auténtico Aristóteles no era incompatible con la fe cristiana, que las contradicciones venían más bien de las interpretaciones, como la de Averroes. Y la gran tarea de Tomás de Aquino fue justamente esa, intentar construir una síntesis monumental que integrara la filosofía de Aristóteles dentro de un marco cristiano coherente. Una tarea de gigantes. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuáles son las claves de su sistema para lograr esa armonía entre fe y razón? Bueno, lo primero es cómo redefine la relación entre ellas. Para Aquino, fe y razón son dos caminos distintos para conocer, pero ambos vienen de Dios, que es la verdad misma. Así que no pueden contradecirse realmente. Tienen ámbitos distintos, ¿no? Sí, tienen objetos y métodos propios. La razón por sí sola puede conocer muchas verdades sobre el mundo natural e incluso puede llegar a conocer algunas verdades sobre Dios. Por ejemplo, que existe. A esto lo llama los preámbulos de la fe. Ajá, cosas que la razón puede alcanzar. Pero la razón tiene un límite. Hay verdades que la sobrepasan, que son misterios. La Trinidad, la Encarnación. Esos son los artículos de fe. Solo los podemos conocer porque Dios nos los revela. ¿Y qué pasa si parecen chocar? Si la razón dice una cosa y la fe otra. Ahí aquí no es claro. Si hay un conflicto aparente, el error tiene que estar en el razonamiento filosófico. La razón debe revisarse y corregirse, porque la revelación divina no puede equivocarse. La fe perfecciona a la razón, no la destruye. Con esto rechaza totalmente la idea de la doble verdad. Es una relación jerárquica, pero colaborativa, en cierto modo. Exacto. Y para demostrar racionalmente esos preámbulos como la existencia de Dios, es donde propone sus famosas 5 vías. Que a diferencia de San Anselmo, no parten de la idea de Dios, sino del mundo que vemos. Correcto. Son pruebas a posteriori. Van del efecto a la causa. Parten de la experiencia. Vemos que hay movimiento, que hay causas y efectos, que las cosas son contingentes, existen pero podrían no existir, que hay grados de perfección, que hay un orden en el universo. Y, aplicando la lógica, sobre todo el principio de causalidad y la idea de que no puede haber una cadena infinita de causas hacia atrás, concluye que tiene que haber una causa primera incausada, un motor inmóvil, un ser necesario por sí mismo, un ser perfectísimo, una inteligencia ordenadora suprema. Y a todo eso lo llama Dios. Y lo identifica con el Dios personal y creador del cristianismo,
Es una adaptación muy hábil de la metafísica aristotélica. Y en la ética hace algo parecido, ¿no? Sigue Aristóteles, pero... Lo cristianiza. Sí, coincide con Aristóteles en que el fin último del ser humano es la felicidad, la eudaimonia, y que se consigue viviendo virtuosamente, desarrollando nuestra naturaleza racional. Pero para Aquino, la felicidad perfecta total no se alcanza plenamente aquí en la tierra, solo en la otra vida, en la contemplación directa de Dios. Y para eso, además de la virtud, necesitamos la ayuda de la gracia divina. Y aquí introduce un concepto clave que ha tenido una influencia, bueno, enorme. La ley natural. Fundamental. Para Aquino, la ley natural es la participación de la criatura racional, el ser humano, en la ley eterna, que es la sabiduría divina con la que Dios gobierna todo. O sea, es como si tuviéramos grabados unos principios morales básicos. Exacto. Principios que podemos conocer con nuestra razón, simplemente reflexionando sobre nuestra propia naturaleza y sus inclinaciones fundamentales. El precepto básico es, haz el bien y evita el mal. Y de ahí se derivan otros. Sí, de ahí derivan inclinaciones naturales que la razón reconoce como buenas, conservar la propia vida, procrear y educar a los hijos, buscar la verdad, especialmente sobre Dios, y vivir en sociedad. Y esta ley es igual para todos. Es universal e inmutable, dice Aquino, porque se basa en la naturaleza humana, que es la misma para todos. Y muy importante, las leyes que hacen los hombres, las leyes positivas, las de los estados, deben basarse en esta ley natural para ser justas. Si una ley humana va contra la ley natural, por ejemplo, una ley que permite matar inocentes, no es realmente una ley, sino una corrupción de ley. Eso sienta las bases de mucho pensamiento posterior sobre derechos humanos, ¿no? Totalmente. Es la base de la tradición ius naturalista, la idea de que hay un criterio moral objetivo, basado en la razón y la naturaleza, por encima de lo que decidan los gobernantes. La verdad es que la síntesis de Aquino es impresionante. Un edificio intelectual enorme. Realmente lo es. Pero parece que esa gran armonía, esa síntesis tan buscada, no fue el final de la historia. Llegamos al siglo XIV, una época de crisis profundas, la peste negra, guerras, el cisma en la propia Iglesia. Sí, una época muy convulsa. Y parece que la propia escolástica entra también en crisis. Surge una corriente nueva, crítica, la llaman la vía moderna, frente a la vía antigua de Tomás. Exacto. El optimismo intelectual del siglo XIII como que se agrieta. Y en ese contexto de crisis surge una figura potentísima, muy crítica. Guillermo de Ockham. Ockham, franciscano inglés, polémico. Muy polémico. Un lógico implacable. Se enfrentó al Papa, acabó excomulgado. Su pensamiento marca una ruptura, un giro radical respecto a la síntesis tomista. Su idea central parece ser una separación mucho más drástica entre fe y razón, ¿no? Totalmente. Para Ockham son dos mundos distintos, sin puentes. La fe se basa solo y exclusivamente en la revelación, en la Biblia. Se acepta y punto. No necesita ni puede tener demostraciones racionales. ¿Y la razón? La razón, para Ockham, solo puede conocer con certeza lo que viene de la experiencia directa, individual, lo que él llama el conocimiento intuitivo de las cosas singulares, concretas. Nada de preámbulos de la fe demostrables. La teología natural para él es imposible. Vaya. ¿Y cómo justifica esa separación tan radical? Utiliza dos herramientas que se han hecho famosas: su nominalismo y la navaja de Ockham. Exacto. Ockham es un nominalista radical. Insiste, lo único que existe realmente son los individuos concretos. Juan, este árbol, aquella piedra. ¿Y los conceptos universales, como árbol o piedra? Son solo signos, nombres, nómina, de ahí nominalismo. Etiquetas mentales o lingüísticas que usamos para agrupar individuos que se parecen. Pero no hay ninguna esencia de árbol o naturaleza de piedra flotando por ahí, ni siquiera como algo común en las cosas, como decía Aquino. No necesitamos postular esas entidades metafísicas. Y ahí entra la navaja. No multiplicar entidades sin necesidad. O sea, si podemos explicar algo de forma más simple, sin inventar cosas raras, hagámoslo. Precisamente, la navaja de Ockham es un principio de economía, de simplicidad. Y Ockham la usa como un bisturí afilado para cortar, para eliminar todos esos conceptos metafísicos que él considera superfluos porque no los podemos intuir directamente por la experiencia. ¿Cómo qué conceptos? Pues las esencias universales, la distinción real entre esencia y existencia de Aquino,
la idea de sustancia como un sustrato invisible bajo las cualidades. Y, muy importante, la aplica a las pruebas de la existencia de Dios. Dice que las 5 vías de Aquino no valen. Argumenta que no son demostraciones lógicas estrictas. ¿Por qué? Porque no podemos tener experiencia directa, intuición, de una causa primera, ni de Dios, ni siquiera de la totalidad de la cadena de causas. Solo conocemos causas y efectos particulares, aquí y ahora. Por tanto, racionalmente, no podemos demostrar que Dios existe. ¿Y tampoco la inmortalidad del alma? Tampoco. No tenemos intuición de un alma inmaterial separada del cuerpo. Así que racionalmente no podemos probar que sea inmortal. Madre mía. Parece que está desmontando todo el edificio de la teología racional que tanto esfuerzo costó construir. Pero, ¿con qué intención? ¿Era un escéptico, un ateo disfrazado? Al contrario. Su motivación es, paradójicamente, profundamente teológica. Occam hace todo esto para defender lo que él considera lo más importante, la omnipotencia y la libertad absoluta de Dios. Es lo que se llama voluntarismo. Voluntarismo, que prima la voluntad de Dios sobre su razón, o... Exacto. Occam piensa que toda esa metafísica de esencias necesarias, de leyes naturales inmutables, incluso las de Aquino, limitan a Dios. Le ponen como ataduras. Para Occam, Dios es poder absoluto, voluntad pura y libre. No está atado a ninguna esencia, a ninguna ley natural, ni siquiera a las leyes de la lógica que nosotros conocemos. Su voluntad es la fuente última de todo. Eso significa que Dios podría haber creado un mundo completamente diferente, incluso con otras leyes morales. Exactamente. Dios, en su libertad absoluta, podría haber decidido que odiarle fuera bueno y amarle fuera malo. La moral, para Occam, no se basa en la razón o en la naturaleza humana. Se basa única y exclusivamente en la voluntad de Dios, que conocemos por la revelación. Lo bueno es bueno simplemente porque Dios lo manda. Punto. ¡Qué radical! O sea, la moral es pura convención divina. Eso es. Por tanto, las verdades de fe importantes, que Dios existe, que el alma es inmortal, cuáles son los mandamientos, se aceptan solo por fe, porque Dios lo ha revelado así, no porque la razón pueda descubrirlas o demostrarlas. La razón ahí no llega. Es una separación brutal. Razón para el mundo empírico, observable, y fe para lo revelado, sin conexión posible. Un cambio de paradigma total respecto a Aquino. Total. Y esta defensa de la libertad, de la contingencia y esta crítica a las estructuras y esencias necesarias tuvo también consecuencias en su pensamiento político. Ah, sí. Defendió la separación de poderes, ¿no? Entre el imperio y el papa. Efectivamente, argumentó que tanto el poder temporal del emperador como el espiritual del papa no son absolutos. Su legitimidad reside en última instancia en la comunidad que gobiernan y en su consentimiento. Limitaba así el poder papal. De hecho, apoyó las ideas conciliaristas, la idea de que la autoridad suprema en la Iglesia no era el Papa solo, sino un concilio general que representara a todos los creyentes. Vaya viaje intelectual hemos hecho. De los primeros intentos de Agustín por unir fe y filosofía griega, pasando por esa catedral del pensamiento que fue la síntesis de Tomás de Aquino, buscando la armonía total. Impresionante, sí. Hasta la crítica demoledora de Occam, que parece dinamitar esos puentes para salvar, a su modo, la libertad de Dios y la pureza de la fe. Ha sido un recorrido por esa tensión constante, ¿no? Entre creer y razonar, entre revelación y observación. Vimos cómo la razón pasó de ser vista como una sierva a una colaboradora valiosa, y finalmente como una herramienta potente pero limitada a lo empírico, separada casi por un abismo del misterio de la fe. Las soluciones fueron muy distintas, pero la pregunta de fondo, ¿cómo relacionamos lo que creemos con lo que podemos pensar, razonar, observar? Esa pregunta sigue ahí, tan viva como entonces. Y nos deja pensando, ¿verdad?, de qué maneras resuena hoy todo este debate medieval. Vivimos en un mundo hipertecnológico, científico, pero a la vez lleno de convicciones profundas, de valores, de creencias que a menudo no se pueden demostrar. ¿Cómo navegamos nosotros esa relación entre la evidencia, la lógica y aquello que se escapa a la razón pura? ¿Será que seguimos usando, quizás sin saberlo, versiones de la navaja de Occam para simplificar las cosas? ¿O seguimos buscando, como Aquino, grandes síntesis que den sentido a todo, a este universo complejo y a nuestro lugar en él? Ahí queda la reflexión.